Desde el año 2017 que comencé a trabajar en el mercado inmobiliario chileno, escuchaba, ya va a explotar la burbuja inmobiliaria. Quizás en ese entonces no le prestaba mucha atención y tampoco sabía tanto del tema. Quédate y en este video te explicaré mi opinión sobre la burbuja inmobiliaria y por qué creo que es un tema súper importante que todos deberíamos saber. Inversionistas, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Ávila, soy asesor e inversionista inmobiliario desde hace más de 6 años y director de mi empresa Regla Inversiones. Puedes encontrarme en todas mis plataformas de redes sociales como Rubén Inversiones y en este canal te enseñaré sobre estrategias, te daré recomendaciones y oportunidades sobre la inversión inmobiliaria acá en Chile. Si estás listo, invirtamos. Para los que no conocen el tema muy bien, les voy a comentar que intentaré abarcar la mayor cantidad de datos o hechos posibles sobre este tema, pero vamos a hacerlo con mente abierta, ya que es un tema bastante extenso y quiero que se entienda más a profundidad. Es por eso que mi video quizás no dure los típicos minutos que normalmente estén acostumbrados, sino que el video sea mucho más largo. Pero es importante que todos conozcamos esta información para que luego no digamos que nadie nos advirtió, y esto es súper importante para manejar por completo el tema de la burbuja inmobiliaria. Pero para esto vamos a trasladarnos al año 2008, que es cuando ocurrió la última burbuja inmobiliaria, y esta comenzó por el mercado americano y luego se fue traspasando a otras fronteras o fue teniendo efecto en otros países. Para eso les voy a dejar una descripción o les voy a dejar un video que explica lo que fue la burbuja inmobiliaria del año 2008 o la crisis inmobiliaria del año 2008 en pocos minutos. Y ya con este video, que me parece súper importante, van a entrar un poco más en contexto sobre ese evento en específico. También les voy a recomendar una película que se llama La Gran Apuesta y está en Netflix, y esta película les va a permitir entender desde distintos puntos de vista cómo se vivió esa burbuja inmobiliaria del año 2008 y por qué ocurrió ese evento. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿existe una burbuja inmobiliaria actualmente en Chile? Más que decirte si existe o no existe, quiero darte las razones de por qué yo sí creo que estamos ante una pequeña burbuja inmobiliaria. No te puedo decir una gran burbuja porque no sé todos los efectos que puede tener, de esto vamos a ir hablando o indagando en el video, pero desde mi punto de vista sí existe una burbuja inmobiliaria y quiero darte mis razones o quiero darte por qué yo creo que es así, y tú mismo podrás sacar tu análisis o tu conclusión de este tema. Ahora, vamos con una pequeña explicación de cómo funciona el mercado inmobiliario chileno para entrar más en contexto. Punto número 1. La inmobiliaria adquiere un paño a través de una sociedad o un único dueño para desarrollar un proyecto. Y este paño obviamente lo puede derivar tanto para departamentos, multifamily, casa, lo que sea. Solo asuman que la inmobiliaria adquiere un terreno, un paño y crea una sociedad. El punto número 2. Luego evalúa los permisos de lo que puede construir o de lo que puede desarrollar y comienza a licitar con constructoras a menos de que ellos mismos decidan construir, y sacan los costos totales de lo que va a ser el proyecto que tienen en mente. Ese es el paso número 2. Ahora van al paso número 3. Luego de tener todos los precios y el producto, tienen la opción de salir a la venta con una lista de precios inicial que ellos van construyendo, y necesitan vender mayormente hasta el 30% del proyecto a través de promesas de compra-venta futuras, y de esta forma demostrar que es un proyecto rentable para el mercado. Ahora, necesitan vender ese porcentaje, ¿por qué? Ya que de esa forma logran un financiamiento para la construcción y así no tienen que sacar todos los fondos necesarios para desde el día 1 hasta el último día llevar la construcción solamente con fondos propios. Esto es lo que le permite a toda inmobiliaria o a toda constructora desarrollar obviamente el proyecto con un crédito, como se le conoce, un crédito puente o un crédito a través de las entidades financieras. Así como cada cliente va obteniendo un crédito hipotecario, las inmobiliarias o constructoras también necesitan créditos para construir. Estas promesas de compra-venta luego son llevadas a estas instituciones financieras con un documento que se le conoce como una preaprobación bancaria. Esta de cada cliente para demostrar que se va a poder tener obviamente todo lo que se necesita para que el cliente llegue al crédito hipotecario y con esto pueda pagar la unidad. Ahora, seguido de esto, el cliente va adquiriendo una obligación cuando firma esa promesa de compra-venta, y esa obligación que va adquiriendo el cliente
a través de un documento que firmó, va pagando el pie en cuotas o lo va pagando al contado para luego esperar que la construcción termine y así recibir su proyecto. Luego de esto, las inmobiliarias tienen un flujo de venta que deben cumplir, y esto deben cumplirlo para ir costeando no solo los gastos administrativos, sino irle abonando o pagando al banco por esa construcción, y eso permite que entonces vayan cubriendo los costos, los bolsillos y también pagando algunos gastos o créditos que se vayan suscitando durante la construcción del proyecto. Una vez terminado el edificio, se va a la recepción final, es decir, se va a la municipalidad para que pueda evaluar el proyecto y este entregue los permisos que indiquen que el edificio o el proyecto fue construido como se solicitó al inicio de este. Y de esta forma ya se puede determinar que el proyecto puede ser habitado, y así cada uno de los clientes ya pueden solicitar su crédito hipotecario. El cliente va con ese documento, que es la recepción final, y con ese documento el cliente va a solicitar los créditos hipotecarios. Con esa carta, el documento firmado de la compraventa y el dinero pagado del pie, entonces ya el cliente puede recibir el crédito hipotecario para así recibir las llaves de su propiedad. El cliente, a medida que va teniendo los créditos, es decir, el cliente a medida que va asumiendo la obligación con los bancos, entonces debemos entender que este crédito le va pagando tanto a la inmobiliaria sus ganancias, como la inmobiliaria va retornando ese dinero nuevamente a quien hizo el préstamo para la construcción. Así, de esta manera puede obtener su liquidez, y al mismo tiempo que puede obtener su liquidez, puede pagar los créditos que solicitó para la construcción, y cada cliente se vuelve micro dueño de un pedazo de una propiedad. En este caso se vuelve dueño de un departamento o se vuelve dueño de una casa. Digo un pedazo porque es una construcción grande. También existe un único dueño, esos son multifamilies, pero bueno, ya eso sería otro tema. Pero más o menos así, en conclusión, funciona. Paño, luego permiso, luego se diseña el proyecto, luego se cotiza con constructora, se tiene que vender un porcentaje. Con ese porcentaje entonces se obtiene el crédito, se continúa, y con eso cada cliente va adquiriendo la obligación a través del documento, banco, recepción final, luego recepción final, pie pagado y documento, se tramita el crédito hipotecario. Yo como cliente recibo el crédito, mi banco le paga a la inmobiliaria se cobra su ganancia y le paga también a la entidad financiera que le solicitó los créditos. Eso como un resumen, así funciona. Entonces, ¿por qué les explico este contexto de cómo funciona el mercado inmobiliario? Para que entendamos todo el proceso en general, que es como un círculo, es como una rueda que tiene que cumplirse para que este mercado naturalmente funcione. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en que cuando hacemos algo de historia, vámonos al año 2019, donde las tasas estaban muy bajas para los créditos hipotecarios. Las propiedades entonces también se estaban vendiendo rápidamente, las personas tenían la renta, incentivos para comprar, tasas bajas, y esto hacía que las inmobiliarias fueran incorporando cada vez más proyectos a la construcción. Si se están vendiendo todos los proyectos, ¿por qué no construir más? Viene el año 2020, todo esto se para por la pandemia, se paran las ventas, se paran también el otorgar permisos para las nuevas construcciones futuras, pero también se para la inspección de las construcciones que ya están disponibles para la entrega, es decir, la recepción final. Se para todo. Es en el año 2020. Luego viene el año 2021. ¿Qué ocurre en el año 2021? Luego de pasar todo un año encerrados con incentivos del Estado para ayudar a algunas personas y otras personas que también aprovecharon los incentivos del Estado, además todo el dinero que las personas pudieron ahorrar por estar encerradas y trabajando, entonces las personas tenían incentivos, dinero en el bolsillo, y también tenían ganas de, obviamente, para algunos que fue traumático el tema de vivir arrendado durante la pandemia, tenían ganas de comprar propiedades. En el año 2021, las inmobiliarias tenían que recuperar las ventas que no hicieron durante el año 2020. Recuerden que, como les dije, todo se paró. Así que en el año 2021 las inmobiliarias salen de forma más agresiva a buscar los clientes que tenían ese dinero en el bolsillo y tenían la necesidad de querer comprar viviendas, y ya venían con la percepción de tasas bajas y de todos los incentivos que traía el Estado desde el año 2019.
Entonces la inmobiliaria también rompen un poco sus filtros en el año 2021, cuando antes le vendían a clientes, eran bastante exhaustivos, es decir, bastante delicados o cuidadosos a qué cliente le vendían, pero en el año 2021 las inmobiliarias estaban desesperadas, así que salieron a vender a cualquier cliente que quisiera comprar, y acá es donde los clientes comienzan a hacer como flujos de cajas para que las inmobiliarias recuperen los gastos administrativos, para que puedan pagar sueldos, para que las inmobiliarias puedan sobrevivir, y también los clientes comienzan a tener menos filtros para comprar, así que las inmobiliarias comienzan a venderle a muchos tipos de clientes, y en su mayoría algunos quizás ni siquiera tenían el perfil para comprar, pero ellos necesitaban reactivar la venta por todo lo nombrado anteriormente. Es decir, acá comienza el problema. 2021 todo se libera, dinero en el bolsillo, venta de propiedades para todo el mundo para poder compensar todo el retraso de la venta que venía, y además todos los proyectos que se incorporan desde el año 2018, 2019 son demasiados, así que se necesitaba vender muchísimo y los filtros se acabaron por completo. Ahora, ¿esto conllevó a qué? Conllevó a la siguiente problemática, y acá voy con 5 problemáticas que el mercado inmobiliario, si desde mi punto de vista siento que incurrió, y es por eso que debemos analizarlas desde todo punto de vista. Número 1, las ventas inmobiliarias. Así como en el 2008, cuando los ejecutivos otorgaban créditos subprimes, y estos créditos hacían que los mismos ejecutivos que otorgaban estos créditos eran los mismos que tenían que evaluar a los clientes y ganaban comisiones o incentivos por otorgar estos créditos en aquella crisis inmobiliaria, hoy por hoy yo puedo ver cómo la preaprobación bancaria es el único o el mayor de los requisitos que exigen las instituciones financieras para otorgarle créditos a las inmobiliarias para la construcción. Es decir, necesitan que se lleven las ventas de compra-venta, sí, pero estas ventas tienen que estar respaldadas por una preaprobación bancaria. Pero ¿quiénes otorgan la preaprobación bancaria? Si bien la preaprobación bancaria las otorgan las instituciones financieras como los bancos, estas preaprobaciones bancarias son tramitadas por el mismo ejecutivo que necesita vender la propiedad. Repito, hay similitud en el año 2018, quienes otorgan estos créditos subprime, y son ellos mismos quienes ganan incentivos por otorgar los créditos. Y hoy tenemos vendedores que solicitan preaprobaciones bancarias y son ellos quienes llenan la planilla, y tienen esos mismos vendedores incentivos por vender esas propiedades. Así que también tienen incentivos por aprobar o preaprobar, en este caso, clientes que quizás no cumplían con todo el perfil. Y si tú me preguntas, ¿existen preaprobaciones bancarias falsas? Sí, existen preaprobaciones falsas donde se llenaban los datos del cliente y no se respaldaban con documentos, porque hasta el día de hoy las preaprobaciones bancarias no necesitan ser respaldadas. Y eso es un grave error que tuvo el mercado inmobiliario, ya que se basó en esas supuestas ventas aceleradas de clientes que tenían la preaprobación bancaria para normalizar las ventas que se pararon en el año 2020. Es decir, ventas que quizás no eran tan reales, pero eso normalizó en términos generales el mercado para el año 2021. Y ese es para mí el problema número 1. Problema número 2, las municipalidades. Las municipalidades acumularon no solo otorgar permisos a la construcción ya lista, sino que también la municipalidad se tardó en otorgar permisos a las construcciones futuras, acumulando todas estas propiedades, tanto las que se tienen que recibir de entrega inmediata como las que se tienen que dar los permisos para comenzar su construcción de entrega futura y así su venta. Y esto fue acumulando más stock de productos cada vez que estaban con meses de atrasos, y eso hacía que el producto que necesitaba ya entregarse no se entregara, y el producto que necesitaba comenzar la construcción tampoco iniciara la construcción. Entonces el tema de que la municipalidad fue sobrepasada por la cantidad de solicitudes hace que se comiencen a acumular una serie de productos como en un embudo. Punto número 3, la alza de tasas. ¿Qué ocurrió? Veníamos acostumbrados a que las tasas venían bajando desde el año 2018. En el año 2019 bajaron hasta un 2%, es decir, de 3 a 2. Y en algunos casos se vio hasta 1.9, y para quienes trabajan en instituciones financieras hasta del 1. Eso hizo que se incentivara a más personas a comprar propiedades. Pero cuando salimos al año 2021, donde el tema de las tasas dependen de la liquidez económica, no solo del país de Chile, sino el país a nivel mundial, y esto significa que necesitamos mayor liquidez o incentivo o inversionistas para poder tener dinero que prestar para estos créditos. Pero venimos de una pandemia y estábamos entrando en una recesión económica, por lo tanto la liquidez no era tanta, así que las tasas no comenzaron a bajar, sino que comenzaron al contrario, a subir.
Esto hace que choque un poco con el mercado que viene acostumbrado a tasas más bajas, tasas que permiten que el dividendo, que es lo que le pagas al banco, esté por debajo del valor del arriendo, y el arriendo cubría fácilmente el dividendo. Hasta ahí todo ideal, pero cuando comenzó la alza de tasas, sumado a los factores que ya he nombrado anteriormente, esto comenzó a generar menos incentivos para que las personas se vieran atraídas para invertir en propiedades. Además, recordemos que también la UF sube, y cada vez que la inflación sube y la UF se reajusta, esto hace que el pago que hacemos de crédito hipotecario también suba. Así que subiendo las tasas y al mismo tiempo subiendo la UF, eran dos incentivos menores que teníamos para que la gente ya no sintiera tan atractivo querer comprar o seguir comprando a la misma velocidad que venían comprando en años anteriores las propiedades. Punto número 4, las constructoras. Las constructoras venían adquiriendo compromisos, muchos de estos desde el año 2019, por la cantidad de productos que se estaban construyendo y se estaba vendiendo sin ningún problema, pero la pandemia dejó en evidencia que muchas de estas constructoras no tenían bien proyectado este tipo de problemáticas, y tanto grandes como pequeñas se vieron en la necesidad de estar en quiebra, algunas en reorganización de su estructura, y esto atrasa también la construcción del proyecto. Esto genera como problema que las personas sientan desconfianza sobre el mercado inmobiliario. Por lo tanto, si tú estás comprando a futuro pero ves que comienzan a tener problemas algunas constructoras, tú no quieres comprar en un producto que se pare la construcción o que no se termine o que se atrase. Entonces las personas tienen ese miedo o temor a querer comprar más proyectos a futuro, y eso le agrega obviamente más problemas al mercado inmobiliario de los que ya venimos viendo con lo que nombré anteriormente. Y vamos con el punto número 5. El punto número 5 son las deudas. ¿Por qué el punto número 5 son las deudas? Porque nombrando todo esto, lo que no se nombró es que muchas personas necesitaron sobrevivir, porque algunas fueron cambiadas de trabajo, otras disminuyeron sus ingresos y otras se quedaron sin empleo, y otras, como no tienen comportamiento financiero, comenzaron a asumir deudas para vivir o salir de esta situación en la que entramos durante el año 2020 y durante el año 2021, y para eso adquirieron más deudas de las que podían cumplir o pagar. Tarjeta de crédito, crédito de consumo, quizás muchos salieron después de la pandemia a hacer todos los viajes que no pudieron hacer durante la pandemia porque se sentían encerrados, y todo esto trajo como problemática que perfiles que antes cumplían para poder comprar estos productos, entonces dejaron de tener el perfil correcto o financiero para poder adquirir estos productos. Entonces los que no habían comprado y tienen deuda ya no podían comprar, y los que ya habían comprado, se habían comprometido en proceso de compra pero ahora tienen deudas, entonces quizás ya no podían finalizar estos procesos de compra. Entonces ya tenemos acá 5 problemáticas que se presentan, que vienen a agudizar este problema que ya traíamos, como repito, desde el año 2019, pero no era tan perceptible para el mercado inmobiliario porque venía vendiendo y venía con tasas bajas. En conclusión, todo esto lo que trajo fue más desespero para que el mercado intentara vender los productos que se estaban acumulando porque ya no se vendía a la misma velocidad, y para esto todos esos incentivos los llevaron a la venta, es decir, a promociones. Lo que no se proyectó es que estas promociones iban a ir impactadas directamente en el precio, en el valor de la propiedad o de la vivienda, y esto iba a traer como consecuencia que cada vez se elevara más la renta que se necesita para que el cliente pueda adquirir el producto, porque el producto era más caro. Por ejemplo, querías arriendo garantizado. Ese arriendo garantizado viene con una póliza de seguro, y para que tú no pagaras esa póliza de seguro se incluía en el valor de la propiedad, aumentando más el valor de la propiedad. Querías una tasa o un dividendo fijo para pagar al banco. Perfecto, esa tasa asegurada necesitan una holgura de dinero para poder pagarle a los bancos y suplir un poco la diferencia que exista entre la tasa que te aseguraron y la tasa de crédito que vas a tener tú con el banco, y es por eso que esa diferencia de dinero también se la sumaron al valor de la propiedad. Así que querías dividendo asegurado, suben el valor de la propiedad y prácticamente ese dividendo asegurado también lo estás pagando dentro del valor de la propiedad. Otro incentivo para venderte más fácil, que también aumenta el valor de la propiedad. Además de eso, querías, no sé, que te incluyeran una cocina completamente equipada, roller, lámparas, todo. Perfecto. Todas esas modificaciones o todas esas comodidades dentro del departamento semiamoblado también van al valor de la propiedad, así que se aumenta un poco más el valor de la propiedad. Y si aún así no quieres comprar porque no tienes dinero para pagar el pie, entonces ¿qué lleva esto como consecuencia? El famoso bono pie, es decir, no pagar nada de dinero, porque ese dinero también lo van a incorporar en el valor de la propiedad y aún subir más el valor de la propiedad para que no coloques nada de dinero, y ese valor de la propiedad incorporado en la misma hace que la propiedad sea por consiguiente más cara.
En conclusión, como lo dije anteriormente, todas las promociones que se crearon para que fuera más fácil venderte, cuotas extendidas, arriendo garantizado, dividendo congelado, el tema de no pagar pie, todo se llevó al valor de la propiedad porque nadie quería perder, nadie quería sacrificar su utilidad. Entonces, si nadie quiere sacrificar su utilidad, lo que queda es subir el valor, subir el valor, subir el valor de la propiedad. Como consecuencia, rentas que a veces se necesitaban para comprar una propiedad de 1 millón de pesos, ahora ya no era para la misma propiedad de un dormitorio y un baño de 1 millón de pesos, ahora de 1,2 millones, luego de 1,2 millones a 1,5 millones, luego 1,5 millones a 1,8 millones y así sucesivamente. Cada promoción sacada, una renta mayor, dejando una cantidad de personas con esas rentas, ya sea solo o complementando con alguien más por fuera, sin la opción de poder comprar propiedades porque ya el mercado decidió por ellos, y todas las personas que tenían ya la renta se niegan a querer comprar con una renta de 1,8 millones, 2 millones, 2,2 millones, un dormitorio y un baño. Entonces esto trae otra coyuntura en el mercado donde sí, hay más incentivos para la compra, pero esos incentivos traen como consecuencia que clientes necesiten más renta para comprar el mismo producto, pero también trae como consecuencia clientes que pueden comprar esos productos, pero en algunos casos no han tenido ni siquiera que colocar nada de dinero. Por lo tanto, estás incorporando clientes que ni siquiera tuvieron la obligación de ahorrar o de tener que sacar dinero de su bolsillo e invertir, es decir, comportamiento financiero, sino que te estás arriesgando a venderle a clientes sin ningún tipo de obligación, y estos clientes solo por tener el perfil se les entrega propiedades. ¿Qué conlleva esto? Clientes que no tuvieron nunca la responsabilidad de tener que pagar o reunir para una propiedad, es decir, no tienen un comportamiento financiero ideal, pero les estás entregando propiedades y traspasando el problema a ellos porque ahora se quedan con el crédito y se quedan con la obligación. Clientes fáciles para la venta, difíciles para mantener después la propiedad y quedarse en el mercado inmobiliario con la propiedad. Eso es lo que trae este tipo de incentivos que, si bien venden, generan también una pequeña burbuja de ventas que algunas no se concretan, y las que se concretan son con demasiado facilismo, pero dejando el valor de metro cuadrado del mercado en aumento por todos los incentivos o promociones que ya te nombré. Como resultado, esto te dejó también créditos por las nubes. Se acabó la propiedad se paga sola. Ya el tema de que la propiedad se pagaba sola se acaba, ya que estamos hablando de que al tener un valor de una propiedad más alta, también tienes un dividendo mucho más alto con tasas más altas. Por lo tanto, ya el valor del dividendo no cubre el arriendo, y si quieres cubrir con el valor del dividendo del arriendo, tienes que arriesgarte a ir a comprar propiedades usadas muy baratas o propiedades en zonas muy feas donde son lo que se conoce como guetos verticales, o propiedades muy sociales o de acabados muy básicos, y todo esto sacrificando la calidad, la durabilidad, la zona, cualquier cantidad de características importantes para la inversión, solo la sacrificaban por tener un valor de arriendo que cubriera el valor del dividendo. Pero se acabó el tema desde el 2021 de que las propiedades se pagaban solas. Esto también hace que muchas personas solo tenían que invertir algo de dinero o nada de dinero para tener una propiedad, y luego de tener esta propiedad, obviamente el valor del arriendo cubría el dividendo, lo cual dejaba que prácticamente la inversión pudiera caminar sola. Y hoy que eso no ocurre, o desde el año 2022 que ya eso no está ocurriendo y el cliente comenzó a darse cuenta, también comenzó a mermar el incentivo del cliente por querer invertir en propiedades, lo cual desacelera aún más la venta. Y recordando que por los factores anteriores que les nombré, la venta se estaba acumulando, pero esto hace que se venda aún menos, ya que el mercado estaba reaccionando a todas estas estrategias que se tomaron sin ningún tipo de control o proyección futura. El Estado, para responder ante esta situación, al ver la acumulación de propiedades que se viene y las ventas que comienzan a mermar, comienza a sacar cosas o estrategias como el FOGAES, que si bien funcionó hasta cierto punto, no fue a la velocidad que el Estado esperaba, y por eso también saca un subsidio o beneficio tributario, más que un subsidio, es un beneficio tributario para quienes compran propiedades, pero estas propiedades siempre se incentiva la compra de propiedades nuevas. ¿Por qué se sigue haciendo la compra de propiedades nuevas? Porque son las propiedades que están acumuladas
y es el stock de productos que necesita liberarse. Para eso, al ver que el Estado todavía con esas instrucciones o con esos incentivos todavía no acelera la venta al punto que necesita, a pesar de que comienza a venderse más entrega inmediata que entrega futura por estos incentivos, aún no acelera la venta al punto que necesita, y es por eso que el Estado hasta piensa, y esto sí es una opinión porque no tengo datos al respecto, hasta piensa intervenir comprando una pequeña cantidad de stock desde 1600 UF hasta 1800 UF de stock que esté disponible, que los pueda ayudar a ellos con el tema de los subsidios por el déficit habitacional que existe en Chile. Pero este número de propiedades, que son las más baratas, por cierto, no son la cantidad de propiedades que el mercado necesita como para liberar el stock, porque es la menor cantidad de propiedades que existen en el stock que todavía queda disponible. Así que podemos analizar hasta acá los hechos, pero vamos a analizar todos los hechos en contexto y vamos a colocarlos en una pequeña, permítanme, vamos a colocarlos en una pequeña, voy a colocarlo acá en un vaso, un pequeño vaso, todos los hechos que los tengo acá resumidos, y vamos a ver según ustedes. Vamos con la línea del tiempo, llévenme el ritmo con los hechos y veamos a qué nos lleva esto. Primero, número 1, se liberan todos los productos y se acumulan en entrega inmediata al mismo tiempo. ¿Por qué se liberan todos los productos y se acumulan en entrega inmediata? Acá estoy colocando como los ingredientes de lo que está pasando. Se liberan todos los productos en entrega inmediata. Los que no se habían otorgado, obviamente, los permisos. También los productos que venían atrasados, que comenzaron a entregarse en fechas que no debían entregarse en el 2021, pero se atrasaron para años 2022, 2023. Y todos esos productos que comienzan a entregarse en entrega inmediata, además de todos los productos que ya se estaban cayendo de los clientes que no estaban finalizando el proceso. Y a esto también agrégale los productos que estaban, obviamente, por los incentivos, FOGAE, beneficios tributarios. Entonces, ¿qué comienza a entregarse? Todo en entrega inmediata y venderse todo en entrega inmediata. Ese es el punto número 1. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, ya les voy a explicar. Punto número 2. La UF alta. Y esto hace que se eleven más los pagos. Tanto los pagos de los créditos, como los pagos de la renta, como los pagos de arriendo, que están en UF. Es decir, la UF sigue en aumento. Pasa de ser una UF casi de 29.000 a una UF que nos encontramos hoy de 36.000. Incrementando también todos los costos, hasta los costos del mercado inmobiliario. Pero a esto le agregan también las tasas de interés altas. Además de la UF, la tasa de interés sigue en aumento por la falta de liquidez que existe para los préstamos, así que es otro factor que se acumula. Propiedades en entrega inmediata, UF suben, la tasa sube. A esto, además, también se le suma las constructoras, las que quiebran y las que están en reestructuración de los proyectos. ¿Qué deja esto? Bueno, deja que muchas constructoras tengan que tomar otros proyectos que están a la mitad, lo cual se llenan más de trabajo y hace que construyan más lento, y otros que bajen la calidad de lo que están construyendo, las que quedan en pie, que son la gran mayoría claramente, pero toda constructora que cierre, que tiene un proyecto en curso y no lo termine, genera un cierto problema para el mercado inmobiliario. Entonces, el cierre de las constructoras trae dos cosas. Número 1, proyectos que se atrasan más, proyectos que bajan la calidad. Y número 2, trae que la gente tenga desconfianza sobre los procesos de compra a futuro, y es por eso que las ventas siguen disminuyendo. ¿Por qué las ventas siguen disminuyendo? Bueno, los clientes están sobreendeudados y sin posibilidades de poder tener un crédito hipotecario. Tanto los clientes que ya estaban en un proceso de compra como los que quieren comprar en entrega inmediata. Mientras yo estoy diciendo todo esto, siguen entregándose productos ya listos para que las personas lo habiten sin poder escriturarse ni llegar al crédito hipotecario. Pero siguen los problemas. Se le vende mal a muchos clientes que no pueden terminar el proceso de compra con crédito, y además de esto hacen que muchos clientes desistan porque tenían propiedades con preaprobación bancaria que no podían cumplir, y quienes podían cumplirlo comienzan a entrar en problemas, como nombré anteriormente, de deudas. Además de esto, otro ingrediente que le sumamos es que las ventas se siguen atrasando, pero la oferta sube y es menor la demanda de productos. Es decir, hay más productos disponibles, pero hay menos personas que lo pueden comprar. Esto hace que las promociones suban también, pero también suben los precios, como ya les expliqué anteriormente, de las propiedades, y las promociones suben. Entonces, mayor oferta, menor demanda, se siguen incorporando proyectos al mercado, pero además se siguen incorporando promociones por el desespero de querer vender, y eso solo sirve para seguir aumentando el valor del producto. Las inmobiliarias tienen que entregar las unidades y escriturarlas todas.
o la línea de crédito que tiene cada una de las inmobiliarias se va a comer su ganancia. Esto a pocos meses de que la construcción ya debió haber terminado. Para meterlos en contexto, esto significa que si yo como inmobiliaria, como les expliqué anteriormente, ya terminé un edificio, debo escriturarlo todo. Pero si yo no lo estoy escriturando por las razones que nombré anteriormente, significa que la línea de crédito que yo pedí o el crédito que yo pedí, los intereses por no haber concretado, así como cuando tú tienes un crédito y tienes que concretarlo a la fecha y si no lo concretas comienzan a existir más intereses asociados, las inmobiliarias están perdiendo demasiado dinero por los intereses que tienen que estar pagando por no finalizar o no escriturar todos los proyectos que se vendieron cuando ya el edificio, las casas o el producto ya está terminado. Y esto está generando un problema para muchas de las inmobiliarias que se ven desesperadas y quieren seguir vendiendo porque están perdiendo su utilidad en los créditos que tienen que pagar a las entidades financieras. Los créditos de la construcción, recuerden. La deuda de los clientes aumenta. Comienzan a vivir de créditos de consumo y tarjeta de crédito para sobrevivir. Y esto lo deja con menos liquidez para comprar propiedades y algunos que tienen la renta tienen deudas o asumen deudas como tarjeta de crédito o crédito de consumo. Entonces significa que de todo el público que tú tenías para venderle, dejaste un pedazo afuera por aumentar los valores para generar estas promociones y el otro pedazo, que es el que todavía tiene renta para comprar, tiene deudas, crédito de consumo, tarjetas de crédito, diferentes tipos de problemas financieros. Así que son menos perfiles o menos público para venderle, a pesar de que existen más productos disponibles y menos público que te lo puede comprar. Y obviamente lo que le sigue a esto es que debido a algunos incentivos del Estado que pueden comprar, solamente pueden comprar en entrega inmediata, pero se desacelera la compra de entrega futura. Entonces estamos viendo la compra de entrega inmediata, pero no estamos viendo que la compra de entrega futura se sigue atrasando, a pesar de que la compra de entrega inmediata puede ser lo que creemos que es una buena venta, pero no es así. Cuando comenzamos a ver las estadísticas nos comenzamos a dar cuenta que la compra de entrega inmediata, a pesar de que está un poco más acelerada que en años anteriores, porque los productos de entrega inmediata comienzan a tener mejores beneficios que los de entrega futura, de igual forma la gente tiene deudas, crédito de consumo y poco perfil para comprar esas propiedades de entrega inmediata sin importar los incentivos que esté dando el mercado, y desacelera la venta futura. El mercado de arriendo baja sus precios en algunos sectores. ¿Por qué? Repito, si solamente se está vendiendo la mayoría entrega inmediata y se está colocando entrega inmediata, y a pesar de que esto está ocurriendo, aún así la cantidad de stock disponible de productos es muy grande. Es muy grande, pero todavía lo que se está vendiendo es entrega inmediata. Significa que en un pequeño embudo tú estás liberando al mismo tiempo muchos productos de entrega inmediata y eso hace que existan muchos productos disponibles de arriendo. Por lo tanto, en algunas zonas que se entregan 2 o 3 edificios al mismo tiempo, significa que el arriendo tiene que bajar porque tienes 300, 400 o 500 unidades disponibles al mismo tiempo en el mismo sector, y en esos sectores comienzan a competir por quién tiene el arriendo más bajo para poder arrendar más rápidamente los departamentos. Entonces el inversionista tiene menos incentivo de querer comprar porque de por sí el dividendo quedaba cerca del arriendo, pero no cubría ya el arriendo. Pero si tienen que bajar aún más el arriendo, significa que el arriendo se despega o se separa mucho del dividendo. Y ya no estamos hablando de flujo negativo de 50, 60, 80 mil pesos. Ahora estamos hablando de que el inversionista tiene que sacarse del bolsillo después de haber comprado la propiedad. Mientras tiene un arrendatario 100, 150 o hasta 200 mil en algunos casos de su bolsillo, aunque tiene un arrendatario dentro de la propiedad, lo cual genera menos incentivos para querer seguir invirtiendo en propiedades. Así que esa gran diferencia que existe entre el dividendo y el arriendo se va haciendo cada vez más grande, sobre todo en sectores donde se entregan varios proyectos al mismo tiempo, y se entregan al mismo tiempo porque en ese momento otorgaron los permisos, en ese momento se libera un pequeño embudo y en ese momento es cuando comienzan todos los inversionistas a tener sus créditos hipotecarios juntos. Así que es algo que debes de evaluar como inversionista cuando compras. Y como último punto para estos ingredientes, aunque el arriendo de la propiedad baje de valor, estamos hablando de que muchos vuelven a vivir juntos. ¿Y por qué algunas personas, así como en pandemia, vuelven a vivir juntos? Es decir, personas que ya vivían solas comienzan a vivir otra vez con familiares, padres, amigos. Es para disminuir los costos de vida, porque como les dije anteriormente, comenzaron a endeudarse y también todo comenzó a subir. La inflación, los valores de los productos, la canasta básica,
todo, los servicios, todo comenzó a subir de valor, pero las personas no significaba que ganaban más. Entonces significa que necesitan disminuir sus costos, y es por eso que aunque el valor del arriendo sigue bajando en algunas zonas, sobre todo donde se entregan cantidad de productos al mismo tiempo, muchas personas también decidieron irse a vivir juntas o a sobrepoblar un departamento, hablemoslo claramente como inversionistas que somos, es decir, departamentos donde solo deben haber 2 personas y 4, para disminuir sus gastos o sus costos, y esto hace entonces que sigan más departamentos en arriendo disponibles. Así que para cualquier inversionista esto no son buenas noticias si tú tienes en un sector muchos departamentos disponibles, porque tienes que bajar aún más el valor del arriendo y despegarte aún más del crédito hipotecario. Acá están los hechos, los ingredientes. Esto es la problemática traducida en tiempo y en forma. Esto, queridos inversionistas, esto hace una pequeña burbuja inmobiliaria que posiblemente vaya a traer consecuencias a partir de ahorita, el año 2024, que es el año que se nos viene. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasará y cuándo pasará? Desde mi punto de vista te digo, no lo sé. ¿Por qué te digo no lo sé? Porque necesito mucho más datos de los que tengo para poder decirte quién va a ser el principal afectado y cómo será la reacción al saber quién es el principal afectado. Si primero va a salir afectado las entidades financieras, si estas entidades financieras van a crear un efecto dominó, si no van a ser las entidades financieras, si no van a ser más las inmobiliarias las que van a ser afectadas, si el Estado como tal o el gobierno tendrá un plan B para esto, si será tan importante como para que ellos intervengan o rescaten, o no será tan importante como para eso. Yo necesitaría mucho más datos que hoy no tengo para yo poder decirles algo concreto con hechos y que no sea una mera opinión, ya que las meras opiniones pueden ser refutadas porque para algunos este tema es muy delicado y no quiere ser tocado, a pesar de que están en el mercado inmobiliario al igual que yo, ya sea que lo tienen a un lado por ignorancia o ya sea que lo tienen a un lado porque simplemente no les conviene hablar de este tema, ya que los afecta en sus temas de proyecciones, de venta, de crecimiento, pero no lo sé. Yo lo que les puedo hablar es con hechos. Y como les comento, no tengo una fecha exacta donde yo pueda predecir el mercado y decirles cuándo va a pasar, y tampoco sé quién va a ser el principal afectado, y sabiendo quién es el principal afectado, yo podría intentar proyectar un poco cómo respondería ese principal afectado, pero yo también tendría que manejar distintos datos como solvencia, liquidez de las inmobiliarias, proyecciones, plan B, pólizas que tengan, el Estado, y todos esos datos no los tengo al día de hoy. Lo que sí les puedo decir al día de hoy es que al igual que en el 2008, para mí lo que pasó es que se sobreconfiaron tanto el mercado inmobiliario chileno como las entidades financieras de que no les iba a pasar lo mismo que en el 2008 cuando inspeccionaron bien uno a una a las personas a las que les estaban prestando dinero, y esta vez se encargaron de que esto no ocurriera y de que las personas a las que les prestaban dinero tuvieran liquidez para poder pagar el crédito, y por eso son bastante estrictas a la hora de evaluar a las personas. Pero el problema es que no se fijaron en la otra contraparte que le prestaban el dinero, que es que se confiaron de las inmobiliarias a las que les prestaron dinero, porque ellas evaluaban supuestamente bien al cliente para venderles, pero ya como ustedes saben, el tema de las preaprobaciones bancarias es delicado, entonces prácticamente le diste a la misma inmobiliaria para recuperar obviamente tu dinero, le diste a ellos la oportunidad de ser ellos quienes evaluaran a los clientes, basándote en que si el cliente igual no pagaba, el cliente obviamente tendría una multa. Y si bien es cierto que los clientes que no llegan a finalizar el proceso tienen una multa, esa multa no va a ayudar a cubrir todos los costos de la construcción y los créditos, así que esa multa pasa a un segundo plano. Hoy por hoy el real problema se está viendo dentro de este mercado. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que por oferta y demanda, lo que tiene que ocurrir en este mercado es que los precios deberían bajar, pero tampoco sabemos si los precios van a bajar al mismo tiempo, van a bajar las tasas, y ambas cosas ocurriendo al mismo tiempo puede generar obviamente un incentivo para que el mercado se reactive nuevamente, y esto haga que las ventas se regulen o se disparen y se consuma el stock de productos que se encuentra disponible a la fecha. No lo sabemos, puede ser que algunas propiedades bajen de valor, pero no las tasas, y esto generar igual la misma problemática, donde el cliente no sentiría incentivo de querer invertir porque una tasa alta le va a exigir igual una renta alta, o podrían disminuir las tasas pero a valores de las propiedades muy altos, todavía el cliente quizás no necesite o no tenga, los mismos incentivos, porque no tenga la necesidad de querer comprar una propiedad para no
caer en la obligación del crédito, que no es lo mismo que la obligación del arriendo. A pesar de que muchos quieren cambiar el arriendo por una propiedad a su nombre, de igual forma tener la obligación no es tan fácil. Entonces tendríamos también que poder proyectar o saber si los valores van a bajar y al mismo tiempo las tasas van a bajar. Pero las tasas dependen de unos factores, pero los valores dependen de otros factores. Entonces, al no tener esa información clara, tú podrías como inversionista quedarte viendo el mercado sin saber ni siquiera qué estás viendo o qué estás buscando, y podrías estar en la curva más baja antes de la subida y ni siquiera darte cuenta. En conclusión, tú podrías estar esperando que los valores bajen y podrían estar bajando en tu cara los valores, porque te repito, cuando los valores no bajen, las inmobiliarias no van a salir diciendo ya bajamos los precios. Eso no va a ocurrir, inversionista. Cuando los valores bajen, eres tú el que debe evaluar y estar en constante monitoreo del mercado para poder entender si el valor bajó o no bajó el valor de este mercado. Y lo que sí puedes notar, o el pulso va a poder medirse, es el valor de las tasas si bajan, porque obviamente esa información sí se encuentra pública en el Banco Central, y eso te va a permitir poder indagar o ver la baja de las tasas, aunque existe un desfase y podrías estar esperando también las bajas de las tasas, y ocurrir que cuando te enteres de que bajaron las tasas, ya las tasas más bajas acaban de pasar. Entonces, esto es un juego peligroso, el quedarte sentado a esperar. Y no quiero ser irresponsable y decirle a todo el mundo que se espere, porque depende de cada uno de los perfiles. Algunos perfiles sí pueden sentarse a esperar, pero otros no deberían sentarse a esperar. Ahora, dime si quieres que te haga otro video, para no hacer más extenso este video, donde te explique cómo medir el valor de las propiedades, y de esta forma tú puedas darte cuenta si el valor de la propiedad está bajando o no está bajando, y si es una verdadera promoción o descuento o no lo es. Así que déjame en los comentarios si quieres que te haga ese video, y de esta forma podrías estar monitoreando correctamente el mercado y así aprovechar la oportunidad si ves que bajan los valores mientras los puedas medir tú. No es que la inmobiliaria va a salir a gritar que baja los valores, porque esto generaría un efecto dominó para todos sus proyectos futuros de entrega inmediata y para todo el mercado. Pero sí, este mercado debería sí o sí bajar los precios, sincerarse un poco más con estos valores, y esto haría que el mercado genere más incentivos para que otra vez rentas que estaban ya en 1.600.000 o 1.500.000 que no podían comprar, vuelvan a ser clientes potenciales para comprar, y comience a liberarse ese stock de producto que se encuentra hasta esta fecha acumulado, que sigue trayendo las consecuencias que vemos hoy por hoy en este mercado inmobiliario. Bueno, inversionista, y para terminar, para mí los errores que más cometió este mercado, que espero que cambien a futuro, son la preaprobación bancaria. Sí o sí debe estar respaldada por documentos para que esto no vuelva a pasar, para que clientes no les vendan con la idea o la ilusión de querer tener una propiedad, porque todo el mundo quiere tener una propiedad, sea para vivir o para invertir, pero no se trata de ilusión, se trata de requisitos. Así que espero que las preaprobaciones bancarias sean respaldadas con documentos y no simplemente un formulario que se llene y se pueda poner cualquier información, y se van a hacer en eso tanto para construir, porque se basaron en la cantidad de ventas por propiedades futuras para construir, pero también se basaron en esas ventas para asegurar de que el cliente iba a llegar, y eso no está ocurriendo el día de hoy. Además, quienes financian deberían de ver el tema de evaluar también más a las inmobiliarias, ya que no debes basarte solo en un documento por una preaprobación bancaria, sino que, como dije anteriormente, los requisitos van a permitir que tú puedas entender mejor cómo está funcionando esa inmobiliaria y cómo está vendiendo esa inmobiliaria. También creo que deberían existir sanciones para quienes venden y venden mal y no evalúan bien al cliente, ya que ellos solo se basan cuando venden en que si el cliente no llega, existe una cláusula en toda promesa que dice que debe pagar con fondos propios, pero sabemos que es irreal. Los clientes no tienen para comprar la propiedad 100% al contado. A duras penas pueden comprarla pagando un 10, un 15, un 20 en cuotas. Imagínense si todo el mercado tuviera que comprar al contado. Así que es algo que espero que este mercado también cambie. Además, espero que se elimine el bono pie, ya que para mí una de las consecuencias más graves de este mercado, de que se ha inflado esta burbuja, ha sido a través del bono pie, donde siguen aumentando el valor del producto solo para incentivar a compras fáciles, y tienes a clientes, dueños de propiedades, que después quizás de ser dueños de 2, 3, 4 propiedades, no tienen ni siquiera la liquidez para poder cubrir esos valores de propiedades en caso de que el arrendatario le falle, y terminan perdiendo o abandonando las propiedades luego de entregadas, o clientes que, como no han colocado casi nada de dinero o nada de dinero durante la compra, también abandonan los procesos de compra, ya que no se ven obligados a una gran responsabilidad.
Pero durante este proceso, mientras se hace todo esto del bono pie, siguen elevando el valor del metro cuadrado, haciendo que hoy por hoy las tasaciones y el valor de las propiedades no se pueda explicar, a pesar de que muchos digan que se explica porque pasa la tasación. Yo hoy por hoy no puedo explicarme cómo los valores de las propiedades son tan altos, a pesar también de que muchos quieran culpar las construcciones, los materiales, los traslados, la pandemia y todos esos problemas que quieren culpar siempre al mercado externo. Pero yo creo que también hay muchos puntos internos que este mercado debería evaluar. Bueno, inversionista, todo esto te lo dije no para que te asustara. Te lo dije para que estuvieras atento a lo que está pasando en el mercado inmobiliario y por qué creo que estamos ante una problemática que en el 2024 vamos a verla agudizada aún más. No esperes esta información de parte de vendedores. No esperes que las personas que te están vendiendo un producto, a pesar de que mi empresa vende, yo le hablo claramente a mis clientes en conferencia, en videos como este, porque creo que la sinceridad siempre tiene que ser la carta, porque estos son relaciones a largo plazo. Pero no esperes que las personas que están buscando venderte un proyecto, venderte un edificio, casa, lo que sea, o sea, que esté ganando de esto, te vaya y te cuente. Porque esto afecta directamente y sé que hoy se ha popularizado el tema de compra 5, 10, 15 propiedades y esto hace que se construya más para el inversionista que para el que quiere comprar para vivir. Pero te aseguro que aunque yo también soy inversionista inmobiliario, te digo directamente, la libertad financiera no está detrás de tener 15, 20 o 30 propiedades y tener 15 o 20 o 30 dolores de cabeza con arrendatario. Si bien las propiedades y tener varias propiedades te genera un capital y este capital te genera un pequeño trampolín o te eleva obviamente en lo que permite que tú puedas generar inversiones más grandes, tampoco creas que comprar 5, 10 o 15 propiedades de golpe te va a hacer rico de la noche a la mañana, porque no es real. Solo beneficia a quien te las está vendiendo. Además debemos entender que las inversiones no es un ABC. No porque yo haya comprado una cantidad de propiedades en algún año con otra economía, con otro UF, con otras tasas, con otro perfil, con otra exigencia del mercado, significa que tú repitas la misma fórmula que yo estoy haciendo hoy y vayas a tener el mismo resultado, porque así no funciona ninguna inversión. Y si te dejas engañar por esos incentivos donde te muestran el dinero, cuánto gano, cuánto compro, eso solo demuestra el desespero de ciertas personas de querer atraer tu atención, ya que así no funcionan las verdaderas inversiones. Es por eso que no esperes este tipo de información que sea viral o que sea pública o que todo el mundo esté hablando de esto, porque cuando ocurrió la última burbuja inmobiliaria tampoco estuvieron hablando de esto. Y no te digo esto para que te asustes, como te dije anteriormente, te lo digo para que te prepares, porque así como puede venir una gran problemática en el 2024, quienes sí se preparen van a ver mayores oportunidades de verdaderas inversiones y verdaderos valores que se ajusten más a ganancias más grandes. Así que te invito a que te eduques y te invito a que por favor inviertas en ti y seas lo bastante crítico para entender cómo vienen las verdaderas inversiones inmobiliarias para el año 2024. Y te invito también a que puedas entender que este mercado es cambiante y era parte de un proceso que tenía que ocurrir para que este mercado vuelva a su curso normal o regularice los valores y regularice también el número de ventas. Así que esto para algunos va a generar un problema, pero para otros va a generar también grandes oportunidades. Y no las oportunidades que te decían cuando salimos de la pandemia, que todo lo pintaban como oportunidades. No, oportunidades que tú mismo vas a poder evaluar. Bueno, inversionista, y con esto me despido para que tú puedas entender qué es el mercado que se viene. Edúcate, sé más crítico de las inversiones que vas a hacer. Vienen verdaderas oportunidades si sabes evaluarlas y ya sabes. Si quieres más información como esta, te invito a que me sigas en el canal, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y nos vemos en otro video de inversión inmobiliaria. Saludos.